Bueno, Leticia Llaneza es arquitecto y cualquier cosa que diga. Bueno, yo creo que en base a lo que era comentaba Costa me equivoqué de sitio en el que venir a hacer mi presentación, porque no vengo a hablar de diseño, vengo a hablar de todo lo contrario, de lo que para mí no es diseño. Diseño de ciudad, diseño a la escala urbana, a una escala a la que yo no sé si alguna vez os planteasteis que también pudiera haber diseño después de todas estas pues especulaciones o pelotazos urbanísticos de los que muchas veces oímos hablar, pelotazos urbanísticos en Marbella, en Valencia. Pero yo creo que hoy os voy a mostrar también que aquí en Oviedo, la ciudad donde vivimos, también hay pelotazos urbanísticos pues que no obedecen al diseño, que veremos que es una de las patas de lo que es esa planificación urbanística, que no obedece tampoco a una gestión, no obedece a una economía, sino que a lo que meramente obedece pues es un poco a unos intereses meramente políticos y económicos. Entonces, como el resultado de lo que fue la evolución de la ciudad, tanto en el ayer, en el presente y en lo que será el futuro más inmediato. Lo vamos a ver con unos ejemplos. Esto tampoco pone nervioso. Bueno, pues yo un poco, esta labor de investigación empezó ya hace unos años, que empecé estudiando lo que fue la evolución de la ciudad de Oviedo, desde el inicio, desde la fundación de lo que fue la propia ciudad, cómo fue evolucionando. Y bueno, en concreto estudié la influencia de uno de los conventos franciscanos que hubo en Oviedo, que ya luego os mostraré dónde estaba, la influencia en el desarrollo de la ciudad. Y como bien apuntaba la organización, no vengo a hablar de mi libro, sino que vengo a dar una visión un poco más general de lo que es esa especulación en lo que es la ciudad de Oviedo. Entonces, un poco a modo introductorio, lo que os comentaba, para mí el urbanismo en realidad son tres patas, tres pilares que lo estructuran. Por un lado el planeamiento, por otro lado la gestión y por otro lado la organización. El planeamiento sería únicamente la parte de diseño, pero ya veis que hay otras dos patas que sería la economía y la organización político-administrativa, que es un poco la que nos lleva a esas consecuencias que a día de hoy estamos viendo de esa especulación y esos intereses económicos y urbanísticos. Bueno, pues el urbanismo ya veis un poco para lo que sirve. En realidad nos serviría para ordenar los usos del suelo, para regular sus condiciones, es decir, las transformaciones del suelo que se van haciendo en la ciudad e incluso sus conservaciones, es decir, qué tipo de actividades se disponen en esos espacios públicos y esos equipamientos de los que creo que luego va a haber una ponencia también. En realidad, ¿quién lo gestiona? Pues aquí es un poco la problemática. Lo gestiona la administración y lo gestionan los políticos, con lo cual ahí ya podéis ir intuyendo que vamos a estar un poco perdidos, un poco en las manos, bueno, pues de todos esos corruptos que a día de hoy estamos viendo, ¿no? A día de hoy, el urbanismo de Oviedo, ¿qué presente nos encontramos? Supongo que ya todos conoceréis un poco por la prensa, por los medios, lo que fue esa operación de los palacios, que se inicia ya en el año 2000 y de los que todavía estamos heredando un poco todas esas consecuencias. En el año 2000 a nuestro entonces alcalde Gabino de Lorenzo se le ocurre un poco la magnífica idea de proponer un concurso para lo que sería pues un poco la construcción de un palacio de congresos con sus aparcamientos, su centro social, centro comercial, oficinas y demás, en el que el ayuntamiento estaría dispuesto a pagar por ello la cantidad que veis ahí, 10,83 millones de euros. Os pongo la traducción a pesetas un poco para que nos vayamos haciendo una idea de las cifras por las que vamos hablando, ¿no? 1.800 millones de las antiguas pesetas. El resultado de todo esto, yo creo que no sin asombro de lo que era el entonces alcalde, es que realmente el concurso queda desierto. Entonces, únicamente en el año 2002 le hace una propuesta a lo que es la sociedad Jovellanos 21, que es un poco una sociedad inmobiliaria en la que participa uno de los
bueno, vamos a llamarlo de los propietarios de la compañía Alsa. Y Jovellanos 21, no poco avispado, esta sociedad propone ampliar algunos de esos usos en superficie y por un presupuesto que triplica el que el entonces Ayuntamiento de Oviedo ofertaba. El resultado es que llegamos al 2005, se firma ese contrato entre lo que es el Ayuntamiento y la Sociedad Jovellanos, y en ese 2005 el Ayuntamiento se da cuenta que no tiene dinero para pagar, que no tiene esos 30 millones de euros. Entonces tienen un poco que llegar a un consenso, ¿no? Por un lado, decide lo que es el Estadio Carlos Tartiere, el antiguo Estadio Carlos Tartiere, venderlo. Entonces, por esa venta del solar, el Ayuntamiento recaudaría, le pagaría a Jovellanos 21 20 millones de euros. Por otro lado, lo que sería la parcela de lo que era la estación del Vasco, decide venderla y decide también vender los derechos edificatorios. El resultado es que, con todo esto, el Ayuntamiento, que no iba a tener un duro para poder pagarle a Jovellanos 21, ingresaría 3 millones de euros. Lo que pasa que algo falla, porque con esos 3 millones de euros, con las superficies con las que estamos hablando, nos saldría 10 euros el metro cuadrado construido. O sea, en realidad el Ayuntamiento está ingresando bastante poco. Cuanto más si a ello le sumamos que cede terrenos, es decir, los terrenos que eran propiedad del Ayuntamiento, el Ayuntamiento se queda sin ellos. Con lo cual, al final, ¿qué ingresos está teniendo el Ayuntamiento con todo esto? ¿Qué beneficios económicos? Beneficio cero. ¿Vale? Lo que vamos a ver es que el diseño tampoco es un pilar fundamental de lo que fueron todas estos pelotazos urbanísticos de la operación de los palacios. Por un lado está lo que es el Palacio de Congresos, uno de esos palacios que se planteaba en ese contrato que firman Jovellanos 21 y el Ayuntamiento de Oviedo, y el acuerdo sería que lo realizara, que lo construyera el arquitecto y además ingeniero Santiago Calatrava. No te leído bien. Bueno, esto es una imagen de lo que era el antiguo Estadio Carlos Tartiere cuando se construyó en el año 1932 por el arquitecto Ildefonso Sánchez del Río, que a lo mejor por ese nombre no suena, a pocos os sonará, pero a lo mejor si os digo que es el mismo autor de lo que es el Palacio de Deportes de la Tenderina, igual ya lo vais ubicando un poco más, ¿no? Era, para los que estamos un poco más metidos en la materia, una joya arquitectónica, pero sufre bastantes modificaciones con respecto al proyecto original. En el año 1989, con lo que es el Mundial de Fútbol, pues algunas de las gradas se amplían, se cubren y demás. Pero finalmente es derribado en marzo de 2003. Es derribado, porque consideran que ya no cumple la función, porque realmente por una normativa de la UEFA, una normativa relacionada con seguridad, tuvieron que ampliar algunas de las gradas y demás, entonces al final la capacidad con la que se quedaba el estadio era mucho menor que la capacidad original, con lo cual al final el equipamiento no cumple su función, deciden trasladarlo a la ubicación que tiene actualmente y derriban lo que era esa joya arquitectónica, ese estadio original de Sánchez del Río. Entonces aquí el Ayuntamiento ve un poco vía libre para poder hacer uno de esos palacios que proponía ya el alcalde Gabino de Lorenzo, el Palacio de Congresos, que ya veis que, no voy a entrar tampoco a valorar este proyecto, hablo a nivel de urbanismo, pero ya veis que no se relaciona demasiado bien con lo que es la escala y las edificaciones donde se inserta, ¿no? Algunos lo llaman el centollo de Calatrava. Ya veis que no dialoga mucho con el entorno. Pero lo más sorprendente es que el presupuesto desde el año 2002 hasta el año 2011 se incrementa en 42 millones de euros con respecto al contrato inicial firmado. ¿Vale? Entonces yo me pregunto, ¿esto es diseño? ¿Esto realmente es gestión? ¿O más bien estamos hablando del último pilar que veíamos,
que eran los intereses y la especulación urbanística. Bueno, eso ya lo dejo la respuesta al criterio de cada cual. Seguimos. No solo se planteaba en ese contrato lo que era la construcción de ese Palacio de Congresos, sino que además tenían previsto construir también un Palacio de las Artes. Ese Palacio de las Artes se ubicaría en lo que era el solar que quedaba de derribar esta estación del Vasco, construida en el año 1906 y que ya se demuele en el año 1989. Os quiero mostrar un poco las imágenes del valor arquitectónico que tenía esa estación, que se demuele, y de cómo ven esa oportunidad perdida de poder realizar aquí otro de los proyectos de Calatrava, donde se planteaba unos edificios de oficinas, un centro comercial y además la construcción de tres torres con un uso residencial, torres de vivienda. Para poder, digamos, llevar a cabo este proyecto, que se mantiene durante bastantes años, realmente llegan a modificar incluso el plan general y no sé si podéis apreciar ahí la escala de esas tres torres, estamos hablando de tres rascacielos que se insertarían también como se insertó el Palacio de Congresos, ¿vale? Ahí estáis viendo esos renders que aportaba el arquitecto e ingeniero. Esto sería una foto desde la plaza de la Catedral, donde se seguirían viendo esas dos torres. Esto es diseño. Bueno. Pero no os lo perdáis, que esto también incrementó el presupuesto con respecto a lo que estaba firmado inicialmente, 1,5 millones de euros. Por suerte, la verdad que finalmente no se llevó a cabo, gracias un poco a la oposición ciudadana y a la posición de la gente de Oviedo, con muchas manifestaciones y muchas protestas. Pues bueno, finalmente no se llevó a cabo, pero bueno, se siguió manteniendo ese uso residencial y ya veis hoy en día cómo están las obras paralizadas sin un uso ni perspectiva de que hoy por hoy esos edificios ya construidos se puedan aprovechar pues para alguna finalidad útil, aunque sea a lo que es los habitantes de Oviedo, ¿no? Pero no penséis que la especulación urbanística es cosa del presente. O sea, ya en el pasado vamos a ver algunos ejemplos de especulaciones urbanísticas, de pelotazos inmobiliarios, que le vinieron muy bien a la ciudad para poder seguir progresando y desarrollándose, pero que al final no deja de ser el mismo patrón que hoy en día vemos que se sigue repitiendo, ¿no? No sé si algunos conoceréis lo que era este mercado del progreso. Este se construyó a finales del siglo XIX en la calle Palacio Valdés y se derriba en el año 1950-53. Quiero mostraros un poco, pues también el valor que tenía como pieza arquitectónica dentro de la ciudad, un mercado como puede ser el que hoy en día aún se conserva del Fontán, un mercado con una estructura de hierro, un mercado en el que se empleaban materiales como el vidrio, el ladrillo caravista, piezas de cantería, que al interior, pues ya veis, materiales bastante resultado de la industrialización, pero que después de la guerra civil se considera que el edificio pues queda bastante derruido y que no merece la pena rehabilitarlo ni aprovecharlo, sino que es más fácil derribarlo, liberar ese solar y construir, lo que ahora vais a ver. Ay, que no se me muestra. Ahí. Lo que fue el edificio de la Jirafa. No sé si algunos conoceríais lo que era ese mercado, pero bueno, que sepáis que ya en aquel entonces, finales del siglo XIX, pues ya se iban haciendo todas estas especulaciones. Este es el convento de San Francisco que os comentaba, que yo había estudiado la relación de él con lo que era la evolución de la ciudad de Oviedo. Un convento que se construye en el siglo XIII, inicialmente con lo que sería la iglesia, y con el paso de los siglos se va ampliando hasta llegar a convertirse pues en un complejo conventual como el que veis. Esa sería una vista desde la calle Fruela. ¿Vale?
Pero ¿qué problema había? El convento se situaba aquí. Y a finales del siglo XIX, cuando realmente se construye la red ferroviaria, que sería esta que vemos ahí arriba, lo que es la posición de ese complejo conventual realmente le molesta un poco a la ciudad, porque la intención es un poco relacionar lo que es esa ciudad del ferrocarril con lo que sería la ciudad intramuros. Entonces se decide derribar ya ese convento y en su lugar lo que se erige en el año 1910 es el Palacio de la Diputación Provincial. Entonces yo ahora me hago una pregunta: ¿cuál va a ser el futuro más inmediato de algunos de los edificios que ya estamos viendo? Bueno, pues el cariz que va tomando su situación. Este es el Instituto Provincial de Higiene, es decir, la Consejería de Sanidad, que se construye en el año 1930 en la calle General Lorza, que con estos movimientos sociales del 15M pasa a llamarse La Madreña, y que, como habréis visto estos días en el periódico, ya empezaron a derribar el edificio. ¿Cuál va a ser el futuro más inmediato de este solar que ahora se libera? Ya se hablaba de que iban a construir ahí no sé cuántas viviendas. ¿Van a hacer también diseño? ¿Van a primar los intereses? Bueno, no sé. Ahí dejo el debate un poco abierto, a ver qué pensáis. ¿Qué pensáis? Bueno, ahora tenemos 10-15 minutos para debatir y preguntar cosas o reñir entre nosotros. Claro, es que ahora el escenario es un poco diferente, ¿no? Porque en todo esto que veíamos anteriormente también había pasta para poder seguir construyendo edificios, viviendas y demás. Pero es que a día de hoy te encuentras con que las constructoras están yendo a pique, la mayoría de ellas, no hay dinero. Las dueñas sedes están quiebras. Están en quiebra, claro. Yo creo que básicamente lo tiraron para que no pudieran volver a entrar para ocuparlo. Con tal de que no tuviera uso social. Claro, es que a mí es eso lo que más rabia me da. O sea, no es O sea, que- oportunidad perdida. Pero de momento a corto plazo no creo que vayan a hacer nada. Estarán ahí y si quitan los escombros igual nada. Ya. Porque ¿Y qué opináis un por lo poco? visto, ahí hay un edificio que está a medio hacer y donde el Vasco, esos edificios que están haciendo, que también son joyas, Sí, sí, sí. muchos años. Sí, están parados. sí, sí, está paralizada la obra. Eso ahora está paralizado ya. Sí, sí, sí. Empezaron algo. Joder, ya en los 21 ya fue la quiebra. Sí, se disolvió la sociedad. Una pregunta así un poco. Sí. ¿Hacia dónde está tendiendo la evolución del urbanismo? Porque sí que es verdad que se tienen edificios para fabricar otros edificios y vender otros edificios. Pero eso entiendo que aquí y ahora con la crisis, pero Hombre, a en ver, otras la partes de Europa yo creo que este paso lo han dado, ¿no? Entiendo. A ver, la tendencia debiera ser a la rehabilitación, más que a la construcción de obra nueva. Yo creo que ahora mismo el campo está un poco en la rehabilitación, el intentar mantener y conservar lo que ahora mismo hay. Y así yo, por ejemplo, aprovecho que estás ahí. ¿Hasta qué punto a los arquitectos os dejan hacer todas las obras, No te todos dejan los hacer proyectos nada. que... No te dejan hacer nada. O sea, una cosa es lo que tú en tu casa o durante la carrera puedes soñar que puedes hacer, es decir, un diseño libre, Sí. pero luego en realidad tú estás, digamos, muy encorsetado por lo que son todas esas normas urbanísticas, que no solo es una. O sea, tienes normas urbanísticas, tienes código técnico, o sea, estás constreñido por todos los lados. Al final haces lo que te dejan hacer. Sí, Y lo que el cliente además quiere pagar. O sea, es que el presupuesto no únicamente es algo que está en la ciudad, es que está a pie de calle, que el cliente te viene y te dice: oiga, no, es que yo, este proyecto a mí no me puede pasar de 60.000 euros para hacer una reforma o una vivienda de obra nueva. Y dices: ya, ¿y cómo lo hago? Porque aunque recurra a materiales y a sistemas prefabricados y demás, oiga, es que no sale. O sea, ahora mismo prima mucho el presupuesto y ya te digo que estás muy constreñido por lo que es una normativa, con lo cual al final
hacer más bien poco. O sea, vas haciendo un poco un puzzle, un encaje de bolillos, edificios cuadrados y... pero libertad creativa o de diseño. Y yo para mí esto no es diseño. Oye, a Calatrava se la da. Mira, Calatrava si le cortaran las manos, igual le hacían un favor a más Tiene bien. libertad total, ¿eh? Y de Sí, millones sí, también. sí, claro, a Calatrava le modifican los planos generales, le modifican la normativa, tiene libertad en manga ancha. Pero ya que el proyecto de las 3 torres esas, ¿qué fue? O sea, ¿qué pasó? Pues ese al final no se llevó a cabo, o sea, yo creo ¿Y ahora que... eso qué quedó? No, o sea, el proyecto ese es donde están ahora los edificios estos del Vasco. ¿Puede ser que ¿Dónde sea está? un centro comercial lo que van a hacer ahí después de las torres? Sí, que querían hacer un centro Tenían comercial. intención de hacer centro comercial, oficinas, escuela de arte, iba a ser muchas cosas. Pero al final también se barajó la opción de que iba a ser sede del ayuntamiento, pero finalmente todos esos proyectos fueron cayendo uno detrás de otro. O sea, al final... que no había la necesidad de esos proyectos. O sea, no necesitaba- Bueno, pero tampoco había la era otro necesidad... centro comercial. No había la necesidad tampoco del Palacio de Congresos. Y ahí está. Claro, O sea, y de hecho yo creo que tiene que dar más pérdidas que ganancias. claro, el problema es... Igual necesidad había, pero no hacer eso. Yo creo que la necesidad era la de ir embolsando y ir viendo cómo todos estos presupuestos se van incrementando con cada nuevo proyecto que van planteando y bueno, que alguno pues a lo mejor tiene el bolso lleno. Porque todo esto no se hace gratuitamente. Ya que sacaste el de San Francisco, que después hizo la Sí, Junta, sí. que por ejemplo que ese sitio, pues, o sea, ojalá la madrileña se hiciera un edificio del valor que tiene la Junta, ¿no? Que al final de su tiempo, pero que... A ver, pero la Junta es un edificio de 1910, o sea, Sí, que sí. en 1930 se estaba construyendo la Farnsworth. Quiero decirte, o sea, es un edificio Bueno. clasicista, Sí, un estilo que... Total. Sí, Totalmente. Pero por ejemplo, hay otro ejemplo en Oviedo, por ejemplo, que es la de Santa Clara, sí, el antiguo claro, convento que tuvo este. una renovación, ¿no? Sí. Súper criticada en la época, que es la actual Hacienda, Hacienda. que en Que la por época- cierto, déjame apuntar una Sí. cosa, era de la misma orden franciscana también que este convento, Pues- solo que este era... Santa Clara era femenino y este masculino. Lo pusieron verde al arquitecto en el momento por tirar una de las fachadas, pero al final tuvo un uso y pervive un poco el edificio, por lo menos en sus Sí, trabajos mayores, Sí, fue modificado. una forma de conservar el edificio, de mantenerlo y además darle un uso. Ojalá hubiera más ejemplos de ese tipo. No me imagino a Tini Areces en la iglesia reformada, que está muy bien, ¿no? A veces tiraría y haría una nueva, seguro. Pero es que al final yo creo que el diseño también sería lo que tú comentas, o sea, el recuperar y poner en valor todos esos edificios que tienen pues un interés arquitectónico, un interés de por sí mismos, ¿no? Pero es que no les importa. Lo del valor No, claro que no les importa, ya. En los últimos 40, 50 años se han derivado un montón de edificios palacios en Oviedo que tenían una calidad arquitectónica tremenda y todo por una especulación. Claro, pero Tremendo, porque... no les importa. El mismo Colegio Hispania, a lo de Camillín, o sea, lo quitaron, lo volvieron a poner, pusieron esa visera, es una tomadura de pelo. El colegio de arquitectos, además. En fin. Era una maravilla por dentro y ahora, vamos, quiero decir, no es ni su sombra, entonces... Pero yo creo que todo esto ahora, estos patrones tienen que cambiar a la fuerza. O sea, porque ahora mismo yo creo que la gente también, aparte de que no tienes un maldito duro, todos estos casos que salieron a la luz pública de corrupción y demás, yo creo que están concienciando mucho a la gente y que realmente ya todas esas barbaridades yo creo que, o quiero pensar que no se van a seguir haciendo hoy por hoy, ¿eh? La gente estaba concienciada hace 40 años, o 30 y tantos, cuando tiraron esto que está donde la calle, donde el campo de San Francisco, donde está el Banco de España. Hubo movilizaciones y todo para que no tiraran ese tipo de edificios. A mí porque me lo han contado mis padres. O sea, no es por falta de conciencia, sino porque las personas que tienen el poder no tienen esa conciencia, que son las que la tienen que tener. A lo mejor era porque salía más rentable, ¿eh? A unos cuantos políticos les salía muy rentable todas esas operaciones. Pero a día de hoy yo no sé si realmente ya te sale tan rentable viendo que te sacan a la palestra, sale todo ello a la luz pública, vas a la cárcel, no sé. Se quería cargar el campo de San Francisco también, por debajo. Sí, querían hacer unos parkings subterráneos y sí, a cambio de Villa Magdalena y bueno.
Sí. Bueno, no sé. Yo no sé si al final esto se reduce a la política. Al final son todo perros. Es que al final se reduce todo a la pasta. Como no hay dinero, aquí ya venden que ahora los proyectos van a ser diferentes. Luego será lo que será. Ya. Al final habrá que seguir el modelo de Berlín, a coger todas las fábricas abandonadas y reformarlas. A mí me parecería la opción más lógica a día de hoy, ¿eh? El conservar y rehabilitar y dar un nuevo uso a los edificios. Son las cosas malas de los alemanes. Ya. Pero, por ejemplo, decías antes que cuando se hacía lo del colegio de congresos era Sí. en los años 30, en los 30 estaban muy reformados. Y ahora, a ver, a mí Calatrava no me gusta, pero contrasta mucho con toda la arquitectura rancia que hay por la zona, ¿no? A ver, ahí estoy de acuerdo, que le pueda dar un toque. Pero yo creo que es una arquitectura muy vacía, la de Calatrava. Es una arquitectura vacía porque al final es esclava, el diseño es esclavo de lo que es la economía. Es decir, son proyectos que son muy caros, que están al servicio de lo que son determinados programas de ingeniería, de cálculo de ingeniería, y que al final eso tampoco tiene un valor añadido en lo que es el edificio. Es decir, el que tú veas que un edificio trata un poco de recrear pues, la estructura ósea de los animales, de no sé qué, una visera que se iba a abrir, que iba a no sé qué, pero ¿cuánto dinero costó esa visera? ¿Y cuánto dinero te costó el hacer los cálculos estructurales de todos esos edificios? ¿Y cuánto dinero te cuesta el tener un programa específico que te diseñan a ti en exclusiva, única y exclusivamente para calcular ese tipo de estructuras? Para que no funcione. Para que no funcione, o sea, para que no funcione. Cuesta A mí dame el pinín arquitecto que está ahí en su estudio matándose, que hace una cosa muy modesta, pero una cosa que funciona, funcional, con los recursos que tiene a mano, pero que al final es un presupuesto pues también modesto, adecuado, pero que las cosas funcionan. Aquí es que además las cosas no funcionan. Es que ese es el problema. Si costase mucho funcionase, pues bueno, todavía vale. Que tenían que cortarle las manos, hombre. Que sí. Entre que puentes que resbalan, viseras que no abren, torres que no giran. Es que la arquitectura al final, ¿qué es? ¿Qué es el diseño? El diseño, para mí, la primera pauta del diseño es utilidad. Vale que luego pueda ser más bello, menos bello, más agradable, más tal, pero tiene que ser útil y funcional. Y es que los proyectos de este hombre no tienen nada de eso y además, pues ya ves, los incrementos de presupuesto que suponen y la pasta que nos sacan a todos, de nuestros bolsillos. Y encima el mantenimiento. Mantenimiento. Que le cortamos las manos. Al Que final, sí, por favor, cortémosle la mano. Por favor. Pues nada, muchas gracias, Leticia. Y bueno, recordaros que tenemos un hashtag